Saludos y bendiciones a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico acerca del capítulo 6 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. En este día venimos delante de usted una vez más para pedirle, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento en este estudio y para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos, Señor mi Dios, que pueda abrir el entendimiento de cada uno de los que nos escuchan, Señor, para que podamos juntos recibir y atesoremos esta palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el capítulo anterior observamos la pesca milagrosa en donde Jesús, luego de haber entrado en la barca de Simón Pedro y darle instrucciones, logran adquirir una amplia cantidad de peces. Jesús sanó a un leproso y a un paralítico. Vimos la interacción de Jesús con los escribas y fariseos, los cuales criticaban a Jesús, ya que comía y bebía con publicanos y pecadores. En esta oportunidad Jesús les enseñó que no ha venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estudiamos la pregunta acerca de por qué sus discípulos no ayunaban. En esta oportunidad Jesús les aclara que no era que sus discípulos no ayunaban, sino que más bien sus discípulos estaban de bodas con el Mesías, esposo, y durante este periodo de tiempo no sería prudente ponerlos a ayunar, pero llegarían días en los cuales sí ayunarían. Iniciamos este capítulo 6, leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Verso 1. En un día de reposo, los discípulos pasaban por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas de grano, y comían restregándolas con las manos, sacaban la cáscara, y se comían los granos. Verso 2. Algunos fariseos les preguntaban: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en el día de reposo? Versos 3 al 5. Jesús responde diciendo: ¿ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía:
el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, dejándoles saber que Jesús tenía señorío sobre el día de reposo. Observamos en esta fracción que Jesús comienza a explicar a los fariseos, utilizando como ejemplo lo sucedido en la época de David, cuando huía de Saúl, debido a que quería matarlo. Pues empleando este ejemplo de las Escrituras, Jesús toma como referencia al evento cuando ya David, por información del hijo de Saúl, Jonatán, toma la decisión de salir y escapar por su vida, pues llegando a un pueblo llamado Nob, se encuentra con un sacerdote llamado Ahimelech. David, en vista de que ha estado huyendo de Saúl, llega a este pueblo, él con sus criados y estos hambrientos, y pide al sacerdote Ahimelech pan para comer, y Ahimelech responde en aquella oportunidad que no tenía sino solamente pan de sagrado, o el pan de la proposición, y el sacerdote le entregó en el pan para él y sus criados. Este pan de la proposición debía ser colocado en la mesa del tabernáculo en los días de reposo. Por tanto, muy probablemente, para este momento cuando David recibe el pan, podía ser un día de reposo, pues este pan sagrado le era solo permitido comer a los sacerdotes de la casa de Aarón, el linaje de los sacerdotes, ya que este pan formaba parte de las ofrendas santas a Dios. Pues nuestra perspectiva referente a esto es que el día de reposo fue establecido como un día de descanso de las horas del trabajo y consagración hacia Dios, ya que todo se deriva de cómo Dios descansó al séptimo día de las obras de sus manos al momento de la creación y reposó, pues Dios había establecido este mismo principio sobre el pueblo. Sin embargo, Jesús, siendo el Hijo de Dios, conocía a detalle lo que implicaba el día de reposo. Jesús conocía que en el día de reposo era lícito hacer bien o mal, como vemos en los siguientes versículos, que Jesús explicará a los escribas y fariseos al realizar una sanidad en el día de reposo, comparando esta situación en donde en pleno día de reposo sus discípulos tienen hambre y pasando por los sembrados comienzan a arrancar espigas y a comer, con este otro acontecimiento en donde David, al huir de Saúl, llega a este pueblo con hambre y comen los panes de la proposición, los cuales era ilícito comerlos. Como observamos en la Biblia, estas eran actividades que fueron permitidas por Dios y no transgredían su voluntad. Y en este ámbito Jesús conocía con precisión las cualidades del día de reposo, a su vez conociendo igualmente que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo, e impartía este conocimiento sobre sus discípulos. E igualmente en el verso 5 podemos observar a Jesús concluir su argumento, diciendo que el Hijo del Hombre, la cual era una frase empleada por Jesús para referirse a sí mismo, sabiendo que era el Cristo, el Señor aún tenía el señorío sobre el día de reposo, expresando que él tenía señorío sobre este día. Verso 6. Aconteció también en otro día de reposo, que Jesús entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Verso 7. Había allí presentes también unos escribas y fariseos que le acechaban para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de tener algo con lo cual acusarlo. Verso 8. Jesús conocía los pensamientos de ellos, y le dice al hombre que tenía seca la mano derecha, levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se puso en pie. Verso 9. Jesús pregunta a aquellos que le acechaban, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar la vida o quitarla? Verso 10. Jesús, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre de la mano seca, extiende tu mano. El hombre extendió la mano y su mano fue restaurada. Verso 11. El grupo de acechadores se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo,
Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de toda la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Verso 12. En aquellos días Jesús se fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Verso 13. Cuando ya era de día, llamó a sus discípulos, y escogió 12 de entre ellos, a los cuales llamó apóstoles. Versos del 14 al 16. Aquí observamos los nombres de los apóstoles escogidos por el Señor: Simón, a quien también llamó Pedro; Andrés, hermano de Simón; Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Verso 17. Jesús descendió con los discípulos del monte y se detuvo en un lugar llano, con la compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Verso 18. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Verso 19. Observamos que toda la gente procuraba tocar a Jesús, porque poder salía de él y los sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pescadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Verso 20. Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Observamos en la primera parte de esta enseñanza a Jesús decir algunas bienaventuranzas ante sus discípulos. Estas bienaventuranzas tienen la particularidad de que su expresión se relaciona con el reino de Dios. Estas bienaventuranzas también se relacionan con el grupo de bienaventuranzas que se encuentran expresadas en el Sermón del Monte del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Así que Jesús dice: bienaventurados los pobres, como el caso de los discípulos. Se refiere a los pobres en espíritu, como lo expresa el Evangelio de Mateo. Los pobres en espíritu son aquellos que no son autodependientes, no son plenos en sí mismos, reconocen su necesidad de Dios, pues son pobres en espíritu. Pues de estos es el reino de Dios, de aquellos pobres que le aman, le buscas, aquellos que reconocen que necesitan a Dios y su reino. Verso 21. Observamos dos bienaventuranzas relacionadas en este mismo verso. Bienaventurados los hambrientos. El Evangelio de Mateo lo expresa como los que tienen hambre y sed de justicia, pues estos tienen hambre de justicia debido al sistema injusto que gobierna la tierra, pues estos serán saciados por causa del reino de Dios. La justicia del reino los saciará. Igualmente, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis, pues ahora los que lloran, los que están quebrantados de corazón, reirán a causa de la buena nueva del reino, serán consolados, como menciona el Evangelio de Mateo, en el verso 4 de su capítulo 5, serán consolados por el reino de Dios. Un paréntesis es que una relación en cuanto a estas bienaventuranzas es que logramos ver en el capítulo 4 de este libro cómo Jesús, estando en la sinagoga de Nazaret, leyó en aquella profecía del libro de Isaías que decía que el Espíritu de Dios estaba sobre él y le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los cautivos, y a predicar el año agradable al Señor. Verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y echen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Pues ahora bienaventurados serían los discípulos, cuando los hombres los aborrecieren por causa del testimonio de Cristo en ellos, por haberse convertido al reino de Dios. Nota en este verso que Jesús nuevamente emplea la frase el Hijo del Hombre, para referirse a sí mismo como el Cristo. Verso 23. El Señor más bien los manda a regozarse de que esto les ocurra, porque su galardón sería grande en los cielos, porque lo mismo hicieron sus ancestros con los antiguos profetas. Ahora nota en las enseñanzas de Jesús, desde el verso 24 hasta el 26, es todo lo mismo que mencionó desde el verso 20 hasta el 23, pero en sentido opuesto, siendo ahora no una bienaventuranza, sino un ay. Verso 24. Ay de vosotros ricos, que es lo opuesto a los pobres. Hace referencia a aquellos que se sienten plenos en sí mismos, no buscan a Dios ni tienen comunión con Él, puesto que ya tienen su consuelo aquí en la tierra, no necesitan a Dios ni su reino. Verso 25. Al igual que el verso 21, aquí vemos las dos aptitudes en sentido opuesto, relacionadas. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Pues ay de aquellos que están saciados, pues recordemos que el sistema que gobierna esta tierra va en contra de la voluntad de Dios. En este ámbito, aquellos que están saciados son aquellos que se sienten sustentados por el sistema injusto, se sienten contentos con él mismo, pues eventualmente no tendrían consolación por parte del reino de Dios. Pues estas bienaventuranzas y ayes se refieren a las actitudes del ser humano aquí en la tierra, en referencia al reino de Dios. Verso 26. Contrario al verso 22 y 23 que vimos anteriormente, Jesús dice: ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pues no hay pecado ni nada malo en ser elogiado por alguien. El sentido de esto va en la dirección de que, a diferencia de los falsos profetas de la antigüedad, que buscaban agradar al pueblo y eran elogiados por los ancestros, ya que adulaban al pueblo, los discípulos, por causa del testimonio de Cristo en ellos, serían aborrecidos por la gente,
debido a que el testimonio de Cristo testifica que las obras malas del sistema que gobierna esta tierra van en contra de la voluntad de Dios, como Jesús lo expresó en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 7. Verso 27. Jesús dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, pues el Señor les manda a hacer bien a aquellos que los odian. Verso 28. Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Verso 29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Verso 30. A cualquiera que te pida, dale. Y el que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Verso 31. Y como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Verso 33. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Los pecadores hacen lo mismo. Verso 34. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Verso 35. Observamos que Jesús explica la razón de todas estas enseñanzas, desde el verso 27 hasta el 34, en este verso 35, diciendo: amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con ingratos y malos. Con este grupo de enseñanzas, básicamente Jesús está diciendo a los discípulos qué mérito tienen, o sea, qué de extraordinario hacen si solamente aman y hacen bien a aquellos que los tratan bien. Todo el mundo hace lo mismo. Realmente dan testimonio de que son hijos de Dios, no únicamente cuando hacen bien a aquellos que les hacen bien, sino cuando tratan bien a aquellos que les hacen mal, cuando aman a sus enemigos, cuando son buenos con sus enemigos, cuando oran y bendicen a aquellos que los maldicen, porque así es Dios. Él es bueno para con todos, incluyendo ingratos y malos. Verso 36. Jesús concluye diciendo: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo podéis decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Verso 37. Continúa el Señor diciendo: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Verso 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El Señor explica la razón de esta enseñanza entre los versos 37 y 38. En el verso 38, al decir que con la misma medida con que uno mide, le volverán a medir. Uno es medido con la misma medida con que uno mide, pues de esta manera les llama a no juzgar para que no sean juzgados, a no condenar para que no sean condenados, a perdonar para que sean perdonados, a dar para que pudieran recibir, desde una medida buena y apretada hasta rebosante. Verso 39. Dice que les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Jesús en ocasiones empleaba el término ciegos para referirse a los integrantes de los grupos religiosos de la época. Él les decía ciegos, guías de ciego, como se muestra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 14, entendiéndose que el líder o el guía ciego eran aquellos integrantes de esos grupos religiosos que lideraban al pueblo, ya que estos eran quienes se suponía conocían las Escrituras, pero realmente no tenían un conocimiento real acerca del reino de Dios. El otro grupo de ciegos era simplemente las personas del pueblo, pues esta alegoría expresa que así como una persona no vidente no puede guiar a otra persona no vidente, ya que ninguno de los dos puede ver con claridad, de la misma manera una persona, un guía, un maestro, que no posea real entendimiento o conocimiento en cuanto al reino de Dios, no puede guiar a otra persona, ya que ninguno de los dos posee entendimiento. Es decir, ninguno de los dos puede ver con claridad el reino de Dios. Por consiguiente, tropezarían o caerían en el hoyo. Verso 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pues el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que fuere perfeccionado, el que fuese entrenado completamente, llegaría a ser como su maestro, llegaría a ser como aquel que lo entrenó. Una curiosidad es que los otros evangelios registran estas dos enseñanzas en eventos separados. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo registra: un ciego no puede guiar a otro ciego, en el capítulo 15, verso 14, y el discípulo no es superior a su maestro, en el capítulo 10, versos 24 y 25. Verso 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Pues observamos que el Señor les habla acerca de por qué miran la paja que está en el ojo del hermano, y no echan de ver la viga que está en su propio ojo. Otras traducciones emplean el término astilla para referirse a la paja y tronco para referirse a la viga. Pues aquí observamos dos expresiones. La primera es la astilla que está en el ojo del hermano y el tronco que tenemos en nuestro propio ojo. Una particularidad de esta enseñanza es que la astilla es más pequeña en proporción que el tronco, pues en este ámbito Jesús expresa a los discípulos por qué ven los pequeños errores, defectos o faltas en los hermanos, y no hacemos de ver los diversos errores o faltas que tenemos nosotros mismos. Eso también implica que a veces somos más hábiles en notar los defectos en otras personas y no somos capaces de discernir los nuestros. Verso 42. Continúa el Señor diciendo: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien, para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Pues más bien, ¿cómo podemos ayudar al hermano, estando nosotros mismos cargados de diversos errores? El Señor nos enseña que saquemos primero el tronco de nuestro propio ojo y trabajemos y limpiemos primero nuestros propios errores y defectos, y entonces veremos bien para sacar la paja que está en el ojo del hermano. Entonces podemos ser aptos para poder ayudar a los demás. Pues esta enseñanza de Jesús también expresa que uno debe mirar siempre, primero hacia adentro,
a nuestros propios defectos y errores antes de mirar los errores de nuestros hermanos. Versos 43 al 45. Observamos otra alegoría de Jesús diciendo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús habla primero alegóricamente acerca del árbol y su fruto, y luego explica literalmente toda esta alegoría en el verso 45, diciendo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se observa cómo el árbol bueno de buen fruto es semejante como al hombre bueno, y el árbol de frutos malos al hombre malo. Pues de acuerdo a esta enseñanza, cada árbol puede distinguirse por el tipo de fruto que brinda. Por ejemplo, no se pueden cosechar manzanas de un árbol de peras, no se pueden cosechar limones de un árbol de naranjas. De la misma manera, el hombre bueno y el hombre malo pueden distinguirse por el tipo de fruto que brindan, y es lo que sale del corazón. Todo lo que sale por la boca es lo que está dentro del corazón. Por consiguiente, el hombre bueno se distingue porque del tesoro de su buen corazón saca buenas cosas. En cambio, el hombre malo del tesoro de su mal corazón saca cosas malas. Verso 46. Observamos otra enseñanza de Jesús diciendo: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Verso 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a qué es semejante. Verso 48. Semejante es al hombre que, a edificar una casa, cavó, ahondó y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundamentada sobre la roca. Verso 49. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó una casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Observamos en esta porción una enseñanza de Cristo para exhortar a la gente a que pusiesen por obra sus palabras, o que fuesen hacedores de la misma, brindándoles dos escenarios: aquel que la oye y la hace, y aquel que la oye y no la hace, lo cual tiene su semejanza al hombre que edifica con fundamento y el que edifica sin fundamento, respectivamente. Pues aquel que oye y hace es semejante a aquel hombre que edifica su casa en fundamento sólido. Edifica su casa sobre la roca, la cual es Cristo y su palabra. Y cuando el río golpea contra aquella casa, lo cual es tipología de cuando viene la adversidad, las pruebas, las tentaciones y todo lo malo que pueda hacer que el ser humano caiga en transgresión contra Dios, o que pueda afectar su fe, pues éste pueda mantenerse en pie, porque tiene fundamento sólido, está fundamentado sobre la roca, así como aquella casa está edificada sobre el fundamento sólido, el cual es Cristo y su palabra. En cambio, aquel que oye y no hace, es como semejante como aquel hombre que edifica su casa sobre la tierra, sin fundamento, no está fundamentado en Cristo, y cuando el río o las adversidades vienen contra aquella casa, cae porque no tiene fundamento, y llega a ser grande la ruina de aquella casa. De esta manera hemos concluido este capítulo 6. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos a Jesús tener cierta interacción con los escribas y fariseos a causa del día de reposo, ya que en este día los discípulos recogían espigas para comer. Igualmente Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca en el día de reposo. Número 2. Vimos la elección de los 12 apóstoles, luego de Jesús pasar la noche orando a Dios. Número 3. Estudiamos también otras múltiples enseñanzas de Jesús, como las bienaventuranzas y ayes, el amor hacia los enemigos, el juzgar a los demás, por sus frutos lo conoceréis,
y a la semejanza de los cimientos de aquellos que oyen su palabra. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios, que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.